Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast de los Superfoods, un espacio donde, ya saben, exploramos diversidad en alimentos, no solamente en relación a alimentos, sino también somos amantes de la biodiversidad de nuestro país, de las muchas cosas que están aconteciendo que realmente nos hacen orgullosos de pertenecer a esta tierra. Y este episodio va a ser algo distinto también, a diferencia de venir tratando alimentos como lo hacemos particularmente. Tengo pues el grato honor de estar junto a Andrés Solano, que es un experto en comercio exterior peruano, tiene más de 20 años de experiencia en el sector, además es catedrático en varias universidades reconocidas y también tiene una muy larga experiencia empresarial fundando y dirigiendo empresas en el rubro. De hecho, también está metido en el rubro de la investigación, ha hecho investigación y de hecho ha fundado un centro de investigación en comercio exterior y creo que va a ser interesante poder explorar con él un poco más de lo que está pasando en el rubro agrícola, en el rubro de la exportación de alimentos, en el rubro comercial, que creo que es algo que también al público de este podcast le interesa. Y bueno, solamente antes de empezar, decirles que si estás escuchando este podcast o lo estás viendo, la mejor ayuda que me puedes dar es darle un like, un comentario, compartir este contenido, que de hecho va a servir muchísimo a que llegue para más personas, que más personas se enteren de esto, porque creo que si hay conversaciones que podemos rescatar de acá y que además pueden inspirar quizás tu próximo proyecto. Así que nada, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? No, yo feliz, gracias Ivo por la invitación y encantado de poder estar con ustedes en este espacio donde vamos a hablar de lo que más me encanta en la vida, que es el comercio exterior. Buenísimo. Quisiera explorar un poquito eso del comercio exterior, cómo te metiste a esta movida, ¿no? Porque antes, digamos, si pensamos hace 30 años, Perú no era pues un país tan exportador, ¿no? Más bien importábamos muchas cosas. ¿Y en qué momento empezó toda esta pasión por la exportación o por el comercio exterior, llamémosle así? Bueno, es un momento muy importante en mi vida porque yo estaba en quinto de secundaria, era el año 97 y me mandaron a hacer una tarea en un curso que se llamaba Economía Política y me pidieron hacer un análisis sobre exportaciones y yo nunca había escuchado esa palabra, no sabía qué era. Y recuerdo haber ido a un edificio en San Isidro, en la calle Augusto Tamayo, y era la oficina de Prompex, que es lo que hoy en día todos conocemos como Promperú. En ese momento era la única oficina gubernamental que se encargaba de alguna manera de empujar las exportaciones, las pocas exportaciones que había. Recuerdo que me regalaron un libro de balanza comercial, de importaciones, exportaciones, y me quedé absorto, me quedé así conectadísimo con ese mundo, con ese proceso, y desde ahí hacia adelante todo lo que he venido ha sido netamente comercio exterior para mí. Buenísimo. Tanto así que también has empezado a desarrollar investigación en este mundo. Algo que me parece interesante del comercio exterior es que de alguna forma está muy relacionado con la economía, con la política, pero sobre todo que al ser un campo que ve diferentes comercios o formas de comercio o rubros, también se puede enterar o empapar de lo que está pasando en varias cosas, ¿no? Lo que pasa es que es un universo que tiene diversas dimensiones. A ver, incluye a los emprendedores, a los empresarios que hacen exportaciones o importaciones, los que activan toda esta cadena del circuito del comercio exterior, para no solamente hablar de exportaciones, sino hablar en general del circuito. Si tú vendes o tú compras, igual es parte del circuito. Incluye a los que hacemos realidad ese circuito, y digo hacemos porque yo estoy dentro de ese campo porque soy un operador logístico. Agencias de aduana, agencias de carga, almacenes, courier, servicios postales, puertos, concesionarios, etc., transportistas principales, etc. Y también incluye en la otra esfera a los entes reguladores, para aquellos que nos están escuchando, oye, pero yo no quiero ser empresario, de repente yo quiero trabajar en el Estado, perfecto. Puedes también trabajar en el Estado enfocado en políticas públicas que fomenten el comercio exterior, por ejemplo, Mincetur, puedes trabajar en el MEF, que SUNAG es parte del MEF, ahí está la aduana, SUNAG es aduana, Mm. aduanas es SUNAT, puedes trabajar en el MTC, en el MINSA, en MINAGRI, etc. O sea, todos los ministerios tienen incidencia directa también con el comercio exterior. Y lo puedes hacer acá y lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, porque lo que hacemos acá se repite exactamente al otro lado del charco. O sea, es exactamente igual. Es como un lenguaje Entonces, universal, ¿no, Andrés? es Más o menos. amplio. Así es. Tal cual.
Sí, o sea, yo lo veo así como tú lo has explicado, o sea, es algo, es un código con el cual todo el mundo se puede comunicar, ¿no? Básicamente, aquí en Perú o en Europa o en el África hay los mismos códigos, ¿no? De comercio y manejamos también digamos, ciertas formas, metodologías, ¿no? Y creo que eso es algo que también hace a esta carrera algo global. Y bueno, este podcast, Andrés, es básicamente de alimentos peruanos. Hay un valor agregado ahí con respecto a, digamos, los productos peruanos que hoy día están siendo tendencia en el mundo, sino ya hace un buen tiempo, porque Perú tiene una rica biodiversidad y eso hace que pues, podamos vender productos alimenticios, ¿no? Y seamos un bastión de seguridad alimentaria, ¿no? No solamente para aquí, sino para el resto del mundo. Y hay productos tan específicos como los cereales andinos, perdón, los granos andinos, como frutas, de pronto raíces, tubérculos, como otros alimentos que incluso se han adaptado al suelo peruano, ¿no? Entonces, ahí yo te hago la pregunta, tú que tienes un amplio conocimiento en este panorama de la exportación, si podrías hablarnos sobre esta oferta exportable de productos peruanos, si hay algún alimento específico o alimentos que realmente están dando la hora y cuál ha sido la evolución que han tenido en estos últimos años. A ver, la evolución de los superfoods, de la oferta exportable en general en el Perú ha ido en aumento. Cada vez se reconoce más la calidad del producto peruano, pero eso también nos marca varias tareas a los emprendedores, a los empresarios que tienen mercado local, a los exportadores que ya han llegado a ciertos mercados y a los grandes exportadores. Entonces, a todos esos niveles hay una tarea importante. Primero, seguir trabajando en la diversidad de su oferta exportable. O sea, es importante no solamente exportar palta, por ejemplo. Qué importante sería exportar derivados de la palta, champú de palta, caramelos de palta, por ejemplo, mermelada de palta, etc. Por mencionarte a un solo producto. Tienes el arándano, tienes al aguaymanto, tienes al camu camu, que una sola bolita de camu camu tiene, en comparación en vitamina C, lo que tendrías en 153 limones. Entonces, Wow. vemos una diversidad importante, pero también vemos una tarea importante de ambos sectores, del privado y del público. El público para seguir fomentando a través de políticas inclusivas, a través de políticas de fomento, y del privado también para rediseñar ese chip, porque vender al mundo no es como vender al mercado local. Yo lo veo día tras día, veo exportadores que tienen un mercado todavía incipiente, que pueden coberturar mucho más, pero tienen que cambiar mucho el chip, esta cultura exportadora de la cual tanto habla. Por ejemplo, un exportador o un empresario que quiere internacionalizarse, lo primero que tiene que hacer es ver cómo está comprando su potencial cliente en el mundo. Y tiene que entender cómo está haciendo esta competencia en el mundo para poder colocar su producto, cómo está empacando, qué información está colocando en el empaque, qué información está transmitiendo también, cómo está haciendo la presentación en la exportación, con qué partida arancelaria están trabajando. Entonces, es un poco repetir esta historia exitosa de los tigres del Asia, ¿no? O sea, imita, iguala y supera. Entonces, en esa línea tenemos todavía muchísimo por hacer. Y qué interesante porque, como bien mencionas, parece que, o sea, bueno, esta es mi pregunta también y al mismo tiempo comentario, si es sostenible a largo plazo seguir en una economía, ¿no? De exportación de materias primas, ¿no? De productos agrícolas, digamos, desde básicos, ¿no? En su forma básica, porque claro, tú mencionas de que qué bonito sería poder empezar a generar algún tipo de innovación o transformación en estos productos que podría generar pues un valor agregado mucho mayor en el mundo, ¿no? Y algo que pasa mucho es cuando uno habla de estos temas, bueno, en el comentario, ¿no? Popular se dice, y no sé cuán cierto sea, que vendemos productos básicos y nos lo devuelven transformados y más caro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Realmente es un reto y mi pregunta en general sería si es sostenible o si va a seguir siendo sostenible para nosotros seguir en esta modalidad de economía que tenemos, ¿no? De exportar productos base. O sea, sostenible puede ser para ciertos sectores, pero en una dinámica muy corta y no de empoderamiento, que de eso se trata. A ver, tú mencionabas hace un momento este comentario que te hicieron. O sea, yo lo vi. O sea,
recuerdo un exportador japonés que se iba al oriente, a la selva, recogía camu camu. En ese tiempo estaba prohibido exportar camu camu en su esencia natural. Lo convertía en pulpa, lo congelaba, lo metía en barriles, se lo llevaba hasta Callao. Ya ahí para que vaya sumando costos. De Callao se lo llevaba hasta Japón. Súmale flete, súmale gastos de entrada, de nacionalización, impuestos. Se lo llevaba a su planta en Tokio, lo transformaba en estos hidratantes, en estos energizantes tipo Red Mm, Bull, ya. ok. Utilizaba el camu camu como el insumo principal, lo colocaba en la latita, lo rebrandeaba todo, lo colocaba en pallets, lo ponía en cajas todas muy bonitas, lo metía al contenedor y lo volvía a mandar al resto del mundo. Inclusive, a manera de como comentario burlas, me dijo, imagínate, si quieres probarlo, está acá en mi banda, porque ustedes también me compran y ustedes tienen la materia prima. Y Wow. fui a Vivanda, recuerdo en ese tiempo, y sí lo encontré y era verdad. Entonces, nuevamente, ¿no? O sea, ¿dónde está la tarea? La tarea no solamente es de ojo del empresario. Porque, a ver, yo me quiero ir al norte, quiero coger el mango y quiero hacer una diversificación productiva, una cadena de productos, ¿no? En línea de negocio para poder no solamente exportar mango, sino también utilizar los derivados, la merma, etc. Pero ¿qué voy a necesitar? Maquinaria. Necesito también mano de obra calificada. Entonces ahí te das cuenta que también la academia tiene que hacer un trabajo importante haciendo el análisis de las carreras que deberían potenciarse o estimularse dentro de la zona según su potencial exportador, según sus fortalezas, sus oportunidades, ¿no? Esta demanda que tiene el mercado de esas zonas. Pero si tú haces el análisis actual, la oferta académica no es congruente. Por otro lado, también tenemos que seguir trabajando en la flexibilización de las normas para hacer la descentralización de los procesos logísticos aduaneros. Hoy en día, por ejemplo, la ley de aduanas todavía nos dice que tenemos que hacer aduana en el punto de salida. Es decir, un exportador de madera de Pucallpa no puede hacer aduana en Pucallpa, por más que existe una aduana en Pucallpa, ya que tendría, o sea, la puede hacer, pero tendría que volver a hacerla en Callao. Entonces dice Mm, que para qué voy a gastar doble, mejor me voy a Callao, transporte local, pero ¿qué hace eso? Eso hace que los estudiantes de negocios internacionales de Pucallpa no encuentren trabajo en Pucallpa, entonces tengan que venir claro, a se tengan Lima. que venir a Lima o Así hacer otra es. cosa, ¿no? Entonces, vamos viendo, o sea, es integral realmente, ¿no? O sea, son muchos sectores los que tienen que trabajar en una visión de ecosistema y no de archipiélago que trabajen separaditos. A eso le sumas también el nuevo desafío que hoy tiene el comercio global en la cadena de suministro, que es el tema de la gestión de riesgo, el tema de la trazabilidad, el tema de la automatización de procesos con inteligencia artificial, de facilitación sin sacrificar el control. Entonces, vamos viendo que ya no solo son los retos que teníamos antes, sino también Claro. aparecen nuevos retos y tenemos que estar siempre conectados con esa demanda, porque si no estamos en esa línea, así como Perú le ofrece también al resto de países a otros compradores en el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo ahora que mencionas esto, me parece que entra dentro de la categoría de uno de los retos, grandes retos que tiene la legislación aduanera, la logística aquí, en general también las políticas, ¿no? Aduaneras. Y justo en esa misma línea quería preguntarte qué otros retos más tú ves, ¿no? ¿Qué otros desafíos más por ahí, además de eso que me acabas de comentar, creerías que son urgentes implementar para empezar a mejorar, ¿no? Las condiciones? Tiene que ser un trabajo mancomunado. Las políticas tienen que estar alineadas a lo que realmente se necesita. Por ejemplo, Mincetur enfoca mucho, está haciendo un trabajo y lo veo titánico desde su sector y con lo que le alcanza para poder seguir empoderando las exportaciones. Mincetur es el ministerio más joven que tenemos, tiene 21, 22 años, tal vez no más, o sea, es el ministerio más joven y que de repente ha tenido los mejores resultados, lo vamos viendo en las cifras globales porque las exportaciones siguen en aumento. Yo sé que por ahí nos dirán, claro, pues, pero si lo miden solo en valor y hay años donde los valores internacionales crecen las Sí. exportaciones, sí es verdad, pero si quitas a lo tradicional, quitas a los minerales y solo te quedas con los no tradicionales, textiles, agroindustria, sector químico, metalmecánico, madera, hidrobiológico, etc., igual tienes un incremento. O sea, el año pasado cerramos con casi 9.000 empresas exportadoras. O sea, o sea, ahí Es un estamos montón. hablando podría ser un montón si lo vemos de chiquito, pero realmente no es mucho si lo vemos comparados con los pares de la región. Por ejemplo, tenemos versus los importadores 38.000. O sea, imagínate Ah, pero la balanza comercial
la balanza comercial es superavitaria, es decir, exportamos más de lo que importamos. Mm, Pero en la cantidad de empresas, por ejemplo, también hay un mensaje. Es más fácil comprar electrónicamente que vender electrónicamente. claro, Un reto que claro. aparece ahí, entonces, oye, ¿por qué los puentes de venida no pueden estar por lo menos cercanos a los puentes de salida? ¿Qué es lo que nos está faltando para tener puentes idóneos de salida? Y ahí entra la mejora en la logística, en la competitividad de la logística. Seguimos siendo un aeropuerto caro. Por eso que todavía OCDE, que es a donde nosotros como país aspiramos a entrar, nos dicen, oye, o sea, la media de la región en costos logísticos de comercio exterior es del 9%. Perú debería estar ahorita tal vez entre el 26 y 27. Algo debemos haber mejorado de hace 5 años que estábamos, 6 años que estábamos en 34%. Entonces, la tarea todavía sigue siendo larga eh, por el lado del Estado. Por el lado del empresario, entender también que el mundo ha cambiado. Películas, por ejemplo, como Intensamente 2 son un boom porque habla mucho de esta parte que a veces no comprendemos y ser empresario en el Perú es un reto constantemente. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar mucha resiliencia, mucha resiliencia. Entonces, el empresario también tiene que preocuparse no solamente en la parte de la ciencia, en la parte de la fe, sino también en la parte emocional que tiene que trabajar Por mucho para ser supuesto. resiliente y para poder seguir saliendo adelante. Entonces, ahí también hay un reto pendiente. Y enfocado en comercio exterior, nuevamente comprender que las competencias que va adquiriendo se tienen que ir renovando constantemente. Si la aduana, que es quien nos controla, se refresca constantemente. Hoy, por ejemplo, utiliza modelos probabilísticos con inteligencia artificial para predecir nuestros comportamientos, el comportamiento del usuario. Imagínate si el exportador no se puede renovar también con todas las tecnologías de información que hay a su mano para que pueda tener una mejor oferta exportable. Y no solamente quedarse en el producto, porque si tú solamente te concentras en el producto y no también en la experiencia postventa, ¿qué es lo que puedes darle adicional? Por ejemplo, tu empaque. El empaque de Claro. exportación es un trabajo, ahí hay una herramienta estratégica, es tu vendedor silencioso. Y no Mm. solamente que esté bonito, no solamente que tenga una historia, ¿por qué no pensar en hacerlo utilitario? Es decir, ¿por qué no pensar en lo que no pensamos y todos los días retarnos a seguir pensando en lo que no pensamos ayer? Ese es el reto Claro. del empresario peruano. Claro. Bien dijo Rolando Arellano que si tú solamente vendes enfocado en el precio, tienes un producto, un negocio destinado a fracasar, ¿no? Y si nosotros solo vendemos tratando de ser más económicos que otro país, que otra región, ¿no? En un mismo producto, al fin y al cabo nos van a terminar comiendo porque no estamos haciendo, generando nuevas ideas o sacando modelos distintos y por supuesto en esa parte velar por el pre, por la post, ¿no? Experiencia en la compra, ¿no? Entonces, sí me parece súper interesante. Y también, Andrés, mencionaste algo que tiene que ver con el aeropuerto, que de pronto también está atado al puerto. Hoy hay nuevos proyectos que están emergiendo. Está Chancay, no sé si Corio va o no va. eh, el aeropuerto también se está ampliando como llegando al título de hub, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son qué tan cierto es que el empuje de esto vaya a darnos un despegue y cuáles son realmente las cosas que no estamos viendo, ¿no? ¿Seguirá siendo caro el aeropuerto después de esta ampliación? ¿Se irán abaratando los costos aduaneros? ¿Qué va a pasar más o menos de pronto de cara al futuro? ¿Y cómo esto le podría afectar a los productos agrícolas o a los superfoods en todo caso? A ver, tú empezaste hoy hablando justamente de un análisis, una visión local, pero también un análisis, una visión global. Vamos a ir un poco en el contexto global para después ver cómo metemos estas fichas, aeropuerto y nuevo puerto, dentro de este rompecabezas de contexto global. Hoy en día tenemos una crisis de fletes internacionales, sobre todo porque nuestro principal socio estratégico en el mundo es China. Hoy, traer un contenedor de China está alrededor de los $7,000. Costo 7,500 por ahí. Hasta hace 2 semanas estaban en 8,500. Ya empezaron a reducir un poquito. Hace 2 meses estaban en $2,000. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se cuadruplicó? ¿Por qué se dispararon estos fletes? Muy sencillo, porque las rutas globales, las rutas marítimas se están viendo afectadas. Tú has escuchado hace poco de los ataques en el Mar Rojo por los Sí, conflictos que hay. Súmale que cuando hay ataques a embarcaciones, las embarcaciones tienen primas de seguro. Entonces esas primas, cuando hay mayor riesgo, aumentan más. Ahí tienes un sobrecosto, que finalmente las navieras se lo trasladan al flete a los usuarios. Tienes también que hay
Entonces, para evitar esos riesgos tienes que hacer rutas más largas. Es como cuando tú dices, oye, por ahí hay tráfico, no, voy a perder mucho, mejor me doy el vueltón con tal de evitarlo. Al hacer recorridos más largos, llego más tarde a mi destino, pero también consumo más combustible, más flete, segundo sobrecosto. Claro. Llego, en Europa, por ejemplo, hay mucha conciencia sobre el tema del medio ambiente, sobre el cuidado del medio ambiente. Y hay impuestos que están enfocados en cuántos kilometrajes tú consumes, cuántas millas náuticas tú consumes como embarcación. Eso está alineado también a que si yo recorro más millas, pago más impuestos o otro recargo más al usuario. Llegas a Panamá y ves que hay una congestión gigante por la sequía, que felizmente las últimas lluvias ya empezaron a regularlo, pero hemos estado meses con sequía en Panamá. Mm. 36 viajes en un día se convirtieron en 18, o sea, a la mitad. Habían barcos que decían, yo no puedo esperar, bajo mis contenedores para que sean trasladados por ferrocarril de un punto hasta el otro, para no tener que esperar el cruce por el canal de Panamá, pero esos son $1,000 por contenedor, otro concepto más sobre costo. Entonces sumas y sumas y empiezas a tener una incidencia. Primero, que es la más grave, que demoras más tiempo en llegar. Y si demoras más tiempo en llegar, también vas a demorar más tiempo en regresar. Es decir, no había esta circulación de contenedores. Entonces, como los contenedores no regresaban a China, hubo escasez. ¿Qué pasa? Teoría de oferta y demanda. Cuando algo falta, entonces Ujú. se elevan los precios. Y eso le Eso sumas es. algo que también es en economía, yo soy economista, y funciona mucho para subir los precios, la especulación. Empecemos a especular crisis y todo se dispara. Entonces, ¿eso qué genera? Que la mercancía de Asia, por lo menos esta parte del oeste del Océano Pacífico, llegue en 35 días, 38 días, inclusive con los retrasos hasta en 40 días, y genera que este circuito se ralentice mucho. Y entonces aparece Chancay. Chancay ya no va a demandar todo ese circuito que hemos hablado, sino va a ser una conexión, la famosa Sha-Sha, Shanghai, Chancay, directo. En 20, 22 días, con tormenta y todo, 25, pero tienes una vía, una salida directa. Perú no solo se afecta actualmente, se afecta a Ecuador, se afecta a Chile, se afecta a Colombia, se afecta a Panamá, se afecta obviamente todos los puntos con los cuales se alimenta, ¿no? O sea, se afectan diversos países. Entonces, ¿qué va a hacer Chancay? ¿Simplemente algo atractivo para el Perú? No, va a ser una vía adicional para que alimente a toda esta parte de la región. Entonces, Chancay no solo aparece este año, se inaugura el 16 de noviembre, ya llegaron las primeras 2 embarcaciones con las grúas pórtico que son completamente automatizadas. En Chancay no vas a ver a nadie caminando, todo es a través de la computadora. Qué loco. Sí, claro, al Cla- más estilo Y es enfocado. cierto, Andrés, porque dicen que China ya está con una brecha tecnológica en años muy, muy cercana ya a los Estados Unidos, y no quizás un poco más. Y el desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología de automatización en China están, pero muy avanzados. Así es. Entonces, tú tienes acá un puerto que, si bien es cierto, se inaugura con el motivo de la PEC, que es este año. Ya sabes qué es lo que va a hacer el presidente chino cuando venga acá y a dónde va a ir. Pero inicia operaciones el 1 de enero del 2025. Ya hay una Claro. estimación de 0,9. Mira, con la inversión nada más inicial que hubo entre 0,2 y 0,3% del PIB. Pero ahora, a partir del 1 de enero, ya se estima que por lo menos se mueva 0,9, 1% del PBI. Así que tenemos algo interesante con Chancay, no solo para Perú, sino para que sea un hub comercial. Ya se aprobó la Ujú. ley del cabotaje también, porque muchos decían, oye, ya, bacán, el puerto bonito, el puerto grande, ¿y cómo hacemos para mover la carga? Bueno, ya Claro. se aprobó la ley del cabotaje y eso también va a obligar, porque pues así somos en el Perú, ¿no? Cuando nos presionan, cuando nos tienen contra la cuerda, recién como que Ahí, nos ahí recién movemos, ¿no? hacemos, resolvemos. Va a obligar al MTC a replantear todas las vías de conectividad que va a tener Chancay, porque no solamente va a ser para Perú, toda la región va a querer utilizar Chancay por los costos y por los tiempos. Chancay tiene que ser una zona franca, una zona económica especial de desarrollo también, porque está enfocada precisamente eso. Al frente de Chancay tú ves un complejo gigante que va a ser el nuevo Chancay Park. Entonces, hay una proyección muy grande y que le va a convenir precisamente también a los alimentos de exportación, ya sean los superfusos, los alimentos normales, pero en general a todo el resto de sectores, por los tiempos, por los costos también. Y le sumas también no solo el puerto, le sumas el aeropuerto. O
Ciudad Aeropuerto que se inaugura en diciembre de este año, bueno, ya está funcionando la pista 2, inclusive en algunas horas del día, pero el reto de Ciudad Aeropuerto, por ejemplo, y es lo que no pudo hacer el Jorge Chávez hasta ahora, es traer más aerolíneas. Claro. Y ninguna aerolínea va a venir por un vuelo a la semana, por dos vuelos a la semana. La aerolínea tiene que venir, pero te dice, oye, yo necesito movimiento, yo necesito que tú me des frecuencia, si no, ¿dónde está la inversión comercial que yo voy a hacer simplemente para Pero venir? van a ser más aviones de carga, ¿verdad? O sea, entendería que van a ser más líneas para poder trasladar más carga, entiendo yo. Sí, 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 hay un reto, como te digo, pendiente, no solo para carga, sino también para pasajeros, pero sobre todo para carga. Líneas aéreas asiáticas, recordemos que Ciudad Aeropuerto tiene el tamaño exacto de todo Miraflores. Entonces Wow. pero también tiene un problema que ya conocemos, la conectividad. Ahorita están haciendo un puente Bailey, esos provisionales que ponen cuando hay un huaico y cierra algo, ya, Claro. ese puente están colocando ahorita. Entonces, va a tocar, va a tocar presión social para que el MTC se ponga las pilas y diga, oye, destrabemos lo que Definitivamente. tengamos que destrabar, ¿no? Sí, ahí yo te hago una pregunta, Andrés, porque me parece pertinente el tema ya que has tratado lo de Chancay, y de hecho has mencionado muchísimos beneficios para el país a nivel de infraestructura, replanteamiento, leyes. Pero yo hace poco, de hecho, colgué un video en redes donde justo de una entrevista que tuvimos con Daniel Yupanqui, hablaba un poco también de estos beneficios, ¿no? Y la gente decía, ya, pero ¿qué beneficio va a haber para el peruano de a pie, ¿no? Lo de Chancay se lo van a llevar los políticos, ¿no? Son cosas que no nos vamos a beneficiar, no se va a ver en el chorreo al ciudadano de a pie, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, tú que eres economista y que tienes un conocimiento mucho mayor en el tema, ¿qué tan cierto es esto? Y si no, ¿cuáles son los puntos, ¿no? Para refrendar a estas personas que opinan de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que la inversión en infraestructura genera un efecto multiplicador importante en la economía, a nivel micro y a nivel macro. O sea, toda la demanda que va a haber por esta gran inversión es más que evidente. Ya es evidente hoy en día. Mira el precio del terreno, del metro cuadrado en Chancay, cómo se ha disparado. No solo en Chancay, ya esto está llegando a Huaura, en Huacho, en Barranca. ¿Por qué? Porque hay una proyección de crecimiento importante. Tienes que tener empresas que le den servicios a las unidades, a las personas, tienes que tener almacenes, tienes que tener zonas de empaque, tienes que tener embaladores, empresas de transporte, de custodia. Entonces, generas un efecto realmente importante de trabajo intenso. Y no estamos hablando de un almacén, estamos hablando de un puerto que va a recibir embarcaciones que pueden traer hasta 18.000 TEUs, más o menos. Si hacemos una ecuación simple, podríamos estar hablando de 10.000 a 12.000 contenedores. Ya pone 10.000 contenedores. Imagínate, o sea, 10.000 contenedores en una sola embarcación. O sea, ¿a Wow. dónde se van a ir? La cantidad de transporte, van a faltar transportes. O sea, por Va a eso faltar decía pistas, razón. va a faltar pistas. Exactamente, exactamente, Sí. exactamente. Entonces, ahí hay un reto importante. Es verdad, esto lo tiene Chancay en cuatro etapas. La que se activa es la primera etapa, pero es una primera etapa que ha demandado 1.300 millones de dólares de inversión. Wow. La ciudad de aeropuerto ha demandado 2.000 millones de dólares de inversión. Entonces, Wow. eso sumado al perfeccionamiento de los tratados de libre comercio, que lo que buscan es precisamente incrementar el volumen comercial de exportación y de importación, más también el empuje que le ha dado Chancay a los puertos que ya teníamos. DP World la semana pasada inauguró su muelle bicentenario, que es un muelle también muy grande, muy moderno, con conexiones eléctricas, entonces que rediseña también el servicio portuario. APM también se está modernizando. Hace poco el puerto de Paita en el norte adquirió hace menos de 8 meses sus nuevas 4 grúas pórtico. Hace un momento hablaste tú de Corio, que si bien es cierto está en planes, en proyección, al ser público-privado podría demorar un poco más. Te preguntarás por qué Chancay corrió porque era privado y es privado. Por eso los Mm, chinos lo hicieron en 4 años. O sea, pusieron su cementera, pusieron todo dentro de Chancay para correr a la velocidad a la cual ellos están acostumbrados. Y eso, por claro. ejemplo, para las futuras generaciones es un gran ejemplo siempre de cómo los proyectos se pueden sacar adelante. Probablemente sea un caso de éxito para los alumnos de ingeniería, ¿no? Que estudian en las universidades aquí. Se, Así se, es. se muestre mucho de eso. Yo quiero ir cerrando, Andrés,
digamos, retomando un poco este tema de los alimentos, digamos, ya no pensemos en los superfoods quizás por ser algo tan particular, sino en general los productos alimenticios peruanos. ¿Qué perspectiva le ves a largo plazo? Digamos, pensando en que ya a largo plazo no es tan largo, como está tan incierto el mundo, en unos 5 años, 6 años, ¿qué le espera, ¿no? Al mercado agro? ¿Hay dificultades? ¿Qué desafíos, qué oportunidades hay hacia ese horizonte temporal? Parto por la toma de conciencia que el mundo tiene sobre el cuidado del medio ambiente y esto está enfocado al cuidado de tu alimentación y al rediseño de buenas prácticas. Hoy en día las personas solemos pensar más en eso, antes no. Y eso está acompañado y está directamente relacionado a alimentarse bien. Y cada vez que yo recibo visita del extranjero, lo primero que me dicen llegando al aeropuerto es, vamos a comer. O sea, la gente tiene una correlación gigante de buena comida, comida de calidad, con Perú. Y eso Sí, está muy cierto. relacionado a sus productos, a su oferta exportable de alimentos. ¿Qué proyección le veo? Una proyección gigante. Pero para que eso no se quede en proyección y no digamos lo que pudo ser, tenemos que hacer todo lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Desde Ujú. todas las esferas tenemos que sumar. Los empresarios tienen que seguir capitalizando esa imagen de la cual te hablé hace un momento, ¿no? Nuestros chefs, por ejemplo, mi hijo estudia gastronomía, entonces entienden que tienen oro en las Claro. manos. La cosa es cómo tú lo conviertes en oferta exportable, ya sea de bienes o de servicios también, pero cómo lo conviertes para seguir potenciando precisamente este mercado peruano que todavía es incipiente. Ojo, yo siempre le digo a mis estudiantes, el comercio exterior en el Perú todavía sigue en pañales. Ujú, Todavía sigue ujú. en pañales. Podemos hacer muchísimo más, solo que tenemos que trabajar de manera más integral. Estado, Necesitamos, empresario, academia. exacto, de acuerdo, de acuerdo. Y te iba a hacer una pregunta ya un poco más, quizás como a nivel Andrés, profe, ¿no? Andrés docente. ¿Necesitamos más personas dedicadas al comercio exterior o necesitamos más empresarios o necesitamos ambos? Yo creo que más personas que tengan una visión holística, Mm, que no nos quedemos en el libro, que no nos quedemos solamente en la casuística, pero que sobre todo que tomemos una decisión de constantemente retarnos y de ver qué más se puede hacer, cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos mejorar los productos, desde el contenido, desde el envase, desde el empaque, cómo podemos fortalecer la cadena a través del análisis de los riesgos, cómo podemos salir de la caja constantemente, mirando afuera también, lo que ya existe, ¿ah? Ojo, claro. lo que ya existe y cómo nos ponemos a la vanguardia. Tenemos todo acá. Tenemos climas espectaculares que nos permiten tener oferta exportable de manera sostenida. Tenemos condiciones empresariales. Hacer empresa en el Perú sí es complicado, es verdad, ¿no? Pero también es sencillo, pues. No hay tanta regulación para crear una empresa. O sea, tú creas ahorita una empresa en 24 horas y a las 48 ya estás exportando. Para exportar no necesitas nada. Haces una factura electrónica en el portal de SUNAT, y remisión y ya estás exportando. No hay Mm, gran ciencia qué realmente. No locura. es para nada difícil, es muy, muy, muy sencillo. Y encima es digital, es decir, no tienes que moverte salvo en el momento en que mandas tu exportación en el camioncito al aeropuerto o al puerto. O sea, el resto del tiempo estás sentado tranquilo en tu escritorio, en el Starbucks, tomando un café, haciendo todo el proceso. Entonces, ¿en dónde hay que trabajar? En esto. Acá está. Mm, Acá está la mina. Porque el producto lo tenemos a la mano. Es como el chef que tú dices, oye, te doy todos los insumos, pero a ver, pues, ¿qué me preparas? La pregunta claro. es, ¿qué queremos preparar? Claro, y hay que tener un bagaje ahí también, una visión y una mentalidad también, ¿no? De comerse el mundo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido súper nutritivo y hasta me he quedado con muchas ganas de hablar de más temas. Espero tengamos más adelante alguna oportunidad para seguir desarrollando estos temas. Y quisieras nada más dejar el espacio por si quieren ver algún tipo de portal, página donde estés, alguna producción, de pronto ubicarte en algún medio, donde puede ser, si es que lo hay. De Sí, pronto, sí, sí, claro que sí, estamos en todas las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, me encuentro como Andrés Javier Solano López, y ya los que me sigan por ahí pronto se van a enterar, estamos sacando, bueno, en TikTok también, pero como Comex ok, en TikTok de puro comercio exterior, o sea, chévere. utilicemos todo lo que tengamos a la mano,
para poder seguir difundiendo el comercio exterior. Y ahí sacamos Pues, videos cortitos sobre control aduanero, exportaciones, importaciones, etc. En LinkedIn por el tema de las noticias y pronto vamos a sacar también un canal académico de acceso gratuito. Yo soy un completo convencido que la información hay que compartirla para convertirla en conocimiento y aquellos que lo cojan y lo empleen y lo trasladen a su aprendizaje serán realmente poderosos. A comerse el mundo, como tú dices. perfecto. Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a todos. No se olviden, por favor, si les ha gustado este episodio, comenten, compartan. Seguramente vamos a tener muchos más episodios de este tipo. Un abrazo. Gracias. Chau, chau.